Hola a todos, bienvenidos a Tres Mejor que Uno, en el canal que nunca somos tres y nunca somos uno. Yo no sé, Oscar Cuesta, cómo lo ves, pero esto es la mayor verdad que podemos decir, ¿eh? Bueno, es una gran mentira, como todo lo que es este canal de Twitch. Absolutamente es todo una mentira. Los invitados que tenemos aquí son dobles, son unos dobles, no son ni Frank Guillén ni Andrés Monjes, son una gente que nos ha costado encontrarlo. Hemos tardado creo que 12 días de un programa a otro, entonces nos ha costado encontrar estos dobles y bueno, espero que cuele, la verdad. No, antes de empezar, antes de hablar del foro y todo eso, de presentar a nuestros invitados, me gustaría felicitarte por tu primer título en el International Basketball Manager, que Gracias, veo que le estás dando mucha gracias, caña, tío. Ha ganado la gracias. Euroliga, aquí es muy cabrón, ¿eh? Gracias. La Euroliga con el Básquet Girona. Gracias, de nada. Sí, gracias. Ey. No, pues sí, la verdad. No, y tú también le estás dando caña, tío. Que con el Betis has ganado la Sí, Liga estoy Endesa, jugando, lo que pasa es que juego offline, no necesito... No, 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 ya, prefiero ya, ya. no... Que la gente no vea mis miserias, ¿eh? Es un divertimento. Esto es un divertimento. Ya está. No tiene absolutamente nada más. Totalmente. Bueno, lo dicho, por favor, Oscar, procede a presentar a nuestros ilustres invitados, por favor. Bueno, pues tenemos a dos miembros del Star System del baloncesto, periodismo y también de Star System del foro, como son Ben, Frank Guillén, y como son Pau Jugón, Andrés Monjes, que son competencia entre sí mismos, porque uno está en DAZN y el otro está en Movistar. De momento hemos logrado que no se peleen, pero no aseguremos que se den de tortas, al menos de manera verbal, durante el canal de Twitch. Buenos días, Fran, buenos días, Andrés. ¿Qué ¿Qué tal? tal, ¿Cómo Monje? estáis? Hay que decir que Dazón se ve en Movistar, así que yo ya hermano de Claro, Andrés, ¿eh? claro. O sea, Llevamos yo. hermanados de antes, Sí, además, sí, porque sí. lo Yo conocemos desde ya. hace mucho. En realidad nunca ha saltado la chispa. Nunca. Correcto, correcto. Tú A decías, pesar de que también fuimos de colegios mayores rivales. Eso es. Eso hay que decirlo, ¿eh? Archirrivales, además. ojo, Sí, Archirrivales. sí. ojo, Yo le conocí estando precisamente en el colegio mayor, o sea, le puse cara, digamos, por primera vez. Y cuando en mi colegio mayor yo decía que, oye, me voy a jugar al básquet con un colega del Mendel, que era su colegio, y me decían, bueno, cuidado, ¿eh? Nada bueno en ese colegio, ¿eh? Y aquí Tenía que salir estamos, a ¿eh? hurtadillas de su Aquí colegio, porque estamos, sí, no. sí, nunca nos hemos pegado. Yo iba ahí con la capucha puesta y nunca nos pegamos. Bueno, la primera pregunta que hacemos a todo el mundo es cómo entrasteis en el foro, cómo conocisteis el foro. Sé que Frank tenía menos de 18 años cuando entró el foro, esto seguro. Sí, bastante menos, sí, sí, sí. Yo la verdad es que no recuerdo el día exacto en el que dije, venga, me apunto. Yo supongo que sería usuario de la web por aquello de que no solo recogí información de ACB, sino que era la web de baloncesto de referencia realmente en español, porque tenía NBA, porque tenía artículos long form súper chulos de pues, los seriales de Gonzalo Vázquez y tal y cual. Y yo supongo que leyendo algo así me apetecería comentarlo y dije, pues mira, me animo y me meto en el foro. Y claro, la anécdota, o sea, hace tanto tiempo de esto que me lo decía ahora Oscar fuera de antena, digamos, me decía, pero tu nick es Ben a secas. Y digo, claro, es que en aquella época te podías poner Ben a secas y estaba libre. No te tenías que poner Ben 74892, sino que Ben a es secas verdad. estaba libre porque éramos 4 los que teníamos internet. Y yo creo que fue algo así. Debí de ponerme Ben, porque supongo que Dirk, que era mi otra opción, Ben es por Ben Wallace, que me gustaba mucho, y Dirk supongo que sí que estaría pillado, porque era un pelín más mainstream, y así fue. Yo creo que fue bastante coetáneo de Fran, porque somos de la misma quinta. Sí. Y a mí me pasaba exactamente lo mismo. Yo seguía mucho la web, pues todos los contenidos, y al final no sé tampoco qué día exacto entré, pero sí me hace recordar un poco, recordar barra dar vergüenza mi nick, ¿no? Porque es el típico nick de niño de 15 años cuando entra al foro, ¿no? Pero es que yo literalmente tenía a lo mejor 15 años, ¿no? Entonces, bueno, 15 menos, igual incluso, ¿no? Que es Pau Jugón, ¿no? Entonces, no es mucho. Durante muchos años pensé en cambiarlo, pero digo, joder, uno se debe a sus orígenes también y no tiene por qué o sea, cambiar de nick ni nada, ¿no? Entonces, Pudo ser peor, prefiero. Andrés. Pudo ser Pou Jugón 69. Por lo menos Pudo se ser quedó en mucho Pou peor, Jugón a pudo ser secas. mucho peor. Además, con 15 Aparte años estás en la siempre, efervescencia de las hormonas y te puede ir por ese lado, ¿eh? pero más que el Pau Jugón, lo que me hastiaba, yo creo, era que a Jugón no le puse acento, tío. Yo que soy un auténtico obseso de las tildes y tal, no le puse acento y durante años estuve fustigándome en plan, pero eres un sinvergüenza que has hecho ahí entrando ahí.
faltando todo. Oye, si quieres te lo puedo poner ahora mismo, ¿eh? Y cumplimos así como... Por favor, ¿sí? me Venga, harías pues feliz. sigamos. Yo te lo pongo. Feliz. Vamos. Ojo, esto es. Se cierra un círculo, Se resarce. Andrés Monjes se resarce en directo. Pau Es que Juan, yo mira. recuerdo leer post de Andrés y ¡Pum! decir, joder, pero si este tío escribe de puta madre, puntúa bien, pone las mayúsculas, los acentos y tiene ese nick, tío, pero ¿cómo puede ser esto, tío? Totalmente. Pero es que durante años en silencio, además, nunca llegué a contarlo hasta aquí, que lo cuento, estuve durante años torturándome con que a Jugón no le puse acento. Pues Así ya era un niño está. de 15 años. Vosotros no lo veis, pero en directo ya está con el acento. Andrés Monje, Gracias, ya puedes Grande. descansar esta noche tranquilo. Respiro. Bueno, si no tienes partido, claro. Sí, yo recuerdo que como el cuarto o quinto año del foro apareció un Michael Jordan. Que fue, ¿cómo coño no se le ocurrió a nadie? Esto, o sea, que es lo más obvio de lo obvio, ¿no? Y seguro que sería por el Michael Jordan que jugó en Cantabria, ¿no? Ese es el otro, el El Michael Jordan malo. El Michael Jordan malo. ya te digo. Bueno, eso, vosotros supongo que lo que más entrabais era en el foro general o también le dabais al tiempo muerto, a Foronoico y a todo este tipo de cosas. Yo recuerdo mucho general y recuerdo mucho tiempo muerto también. Es verdad que, porque a mí siempre me ha gustado también hablar de fútbol y allí había muy buen debate. De hecho, había tan buen debate que mucha gente que estaba allí, Miguel Quintana, Abel Rojas, tal, han sido luego o periodistas referencia que han hablado de fútbol o gente que se está dedicando profesionalmente a eso también. Entonces, había mucho nivel en el foro. O sea, en general, lo tomábamos como un divertimento porque también lo era y estábamos en una época muy de hacer el chorra y tal y cual, pero luego te pones a pensar la gente que había detrás de esos nicks y es que había gente que sabía mucho, que hablaba muy bien, que razonaba muy bien. Yo siempre digo que el foro, una de las cosas que me ha aportado más allá del ocio, es el saber estructurar bien, el saber tener una conversación y argumentar bien. O sea, el ser consciente de que tú publicas algo al pedo, como dirían en Argentina, y hay un montón de gente que viene, te tira abajo el argumento con unos razonamientos brutales y claro, tú estás sujeto a eso. Y eso como periodista luego también me ha ayudado, el decir, oye, no sueltes cosas a la ligera porque en internet o al otro lado de la pantalla hay gente que sabe mucho, que a lo mejor es anónima y no se dedica ni a esto, son peluqueros o tienen un bar, pero son enciclopedias andantes. Y esa gente es la que te va a exigir que tú seas un tío que dé buenos argumentos, que te informes bien, que no dejes cabos sueltos cuando cuentas algo. Y eso yo creo que en parte lo he heredado del foro, de que allí sabías que cuando te metías en ciertos debates tenías que meterte para aportar y con, bueno, pues con las cosas muy claras. Absolutamente, al 100%. Además, yo que sí que entraba mucho más en el general y en especial entraba en un tema que se llamaba Tertulia NBA, ¿no? Sí, es verdad, me acuerdo. Me aparecía mucho, por ejemplo, Meg. Yo recuerdo que yo, claro. mi yo de 15 años, 16 años, leía a Meg y decía, bueno, este tipo, o sea, es Dios aquí escribiendo, ¿sabes? Por todo lo que sabía, por el bagaje que tenía, por la forma de expresarse, ¿sabes? Entonces, para mí era un aprendizaje impresionante. Es decir, yo también entraba mucho tiempo muerto a despejarme un poco, como sigo haciendo ahora, en realidad. Yo consumo baloncesto 20 horas al día, pero las otras 4 no me pongas baloncesto, por favor, porque ya saturo, ¿no? Pues en el foro era igual. Entraba a lo mejor al general el 80% del tiempo y luego el resto me desahogaba en otros temas, ¿no? Pero sí es cierto que yo recuerdo a gente, claro, con muchísima experiencia, que había visto mucho baloncesto ya, que lo sabía contar genial. Y para un adolescente, que era lo que yo era, lo que éramos nosotros en realidad, porque somos de la misma quinta, insisto, pues era abrir los ojos como platos y aprender, ¿sabes? Porque ahí había gente que sabía mucho, que sabía contarlo, y para ti que llegabas y recordabas o contabas lo que tú estabas viendo, yo recuerdo que mi primer post así un poco desarrollado, yo siempre recordaré que era un post sobre Baron Davis, cuando estaba en New Orleans, y para mí era hostia, y luego a los 2 días de publicarlo me di cuenta que era una mierda infame, ¿no? Porque digo, yo acabo de publicar esto aquí al lado de los dioses estos, ¿sabes? Claro. De los dioses griegos ilustrados, y se estaban riendo de mí absolutamente, ¿no? Porque para mí era, yo qué sé, muy desarrollado, a lo mejor tenía 8 párrafos tratando de explicar por qué Baron Davis, pero claro, luego yo lo veía dos días después y decía, madre mía, me quedaba aquí rascando la superficie, no lo siguiente, ¿no? Y eso te motivaba un poco también a querer aprender de ellos y a que el siguiente fuera un poquito mejor, ¿no? Tratar de argumentar con ellos, para mí, en aquellos días,
y seguramente ahora si pudiera también sería un aprendizaje increíble. Además, Y es a ti una te edad pasa, que... Andrés, Sigue, que perdón. esto, evidentemente, no lo tienes en mente todo el rato, pero sí es un poco instintivo el decir, joder, yo estoy en una retransmisión ahora y es que en casa hay varios meg que me están viendo, seguro, Sí, y tengo que seguro, estar a la altura seguro. de esa gente. O sea, Seguro. te ayudó un poco a eso, Siempre. a salir de tu burbuja de los periodistas Siempre. somos los que más sabemos. Los espectadores, la gente que luego te escribe en Twitter después del partido tal cual, son gente Total. que está en casa exigiendo calidad porque ellos saben el triple de lo que sabes tú y tienes que estar a la altura Total. de esa gente. Y yo a veces Absolutamente. también lo tengo muy presente cuando estoy en Sí. un partido de Euroliga, cuando narro tal, y eso yo creo que me lo ha dado el foro. Además, Siempre he pensado además que, y más en esta época de redes, porque ahora es todavía más que antes. Antes había, pues eso, mucha gente que a lo mejor sabía mucho de un tema concreto. Ahora se ha multiplicado por 100 eso. Claro. Yo siempre pienso que cuando me preparo un equipo, aunque sea, con todo respeto, sea los actuales Orlando Magic, ¿sabes? Va a haber al menos un tío que sabe de los Orlando Magic Eso la es. vida. Entonces, yo me debo a ese tío también, ¿sabes? Para darle o tratar de darle una información de calidad a ese tío. Creo que hay mucha gente sepultada que de un nicho concreto sabe una barbaridad. Entonces eso te sube el pistón automáticamente a ti. estáis hablando de una época cuando entráis en el foro. ¿Qué edad tenéis? Porque entiendo que sois bastante jóvenes y es una edad en la que sois muy impresionables, de alguna manera. Pues yo estaba todavía en Huelva, no había entrado ni en la universidad. O sea, cuando Andrés y yo nos vemos en la universidad, ya somos foreros Sí, sí. de bastantes años. O sea, que Pues estamos hablando de 15, 16 años cuando empezáis a entrar. 15, 16 igual años, 15 ¿no? años, ¿no? Sí, sí, una cosa Sí, así. yo, vamos, por mi nick aproximadamente, Pau entra en la NBA en 2001, pues supongo yo ahí tenía 15 años aproximadamente, a lo mejor Sí. 14, a lo mejor 16, pero más o menos aquella época. Yo cuando conozco a Fran ya llevaba en el foro 4 años, igual llevaba 4.000 mensajes, ¿no? En el foro. Pero sí que es Sí, cierto yo que... recuerdo que era la época All-Star del 2000, ¿no? Con Vince Carter ganando aquel concurso de mates, el pase Sí. con el codo de Jason Williams, la época Sí. que se puso de moda lo de las mixtapes de And One, y yo creo que eso sería, pues, alrededor del año 2000. Sí. Yo creo que nos registraríamos. Me estoy riendo porque es que ha entrado. El único comentario que tenemos es el nick es brutal. P de Tritus. Este chico es argentino. Este chico es argentino. Es un muy buen Me tío. parece un nick estelar. Nos pregunta qué rango de toxicidad había en el foro. Yo creo que máximo, pero no sé vosotros qué pensáis. Bueno, una época que no. Hubo una época que yo no recuerdo. Es verdad que luego se forococheó un poco, ¿no? Pero yo creo que ese foro y todos los de internet. Sí. Y Twitter y todo. Pero yo recuerdo. O sea, no recuerdo que tú en el año 2004 dijeras algo del Real Madrid de básquet y alguien tal, o criticaras a algún jugador del Barça de básquet y la gente se tirara al cuello. Había algún metepatas, pero yo recuerdo haber hecho muchísimos más amigos que enemigos en el foro. Yo tampoco No, recuerdo claro. mucha toxicidad. Creo que más, quizás en los últimos años, que pues a lo mejor yo ya me despegué un poco más ahí, Claro. que sí se pueden comparar un poco más a lo que son las redes sociales actuales, en ciertos momentos, en los que sí hay un nivel de toxicidad alto, pero yo al principio, es que sí, sinceramente lo digo, es que yo ahí para mí era un aprendizaje brutal, porque tenías un grado de respeto que las redes sociales, especialmente ahora, ¿no? Que ahora es un poco justo al contrario, ¿no? Encontrar usuarios respetuosos, aunque yo en ese sentido tengo una suerte increíble, pero es mucho más complicado, ¿no? Y a mí me recuerda mucho a los primeros años del foro especialmente, que era quizás un poco más de nicho todavía, no se había abierto masivamente. Sí. Yo recuerdo que el nivel de toxicidad era bastante bajo, o al menos donde yo me movía. También imagino que si te mueves en otros círculos o en otros hilos, o sea, no lo sé. Pero al menos en el general, no, cuando tú querías hablar de baloncesto, tú entrabas ahí y hablabas de baloncesto y argumentabas, explicabas y debatías, sin más. No, pero pocas hostias nos llevábamos, yo creo, para las gilipolleces que debíamos decir con 15 años. Muy pocas. Sí, no, pero fregados había entre usuarios, eso también es verdad. ¿eh? Pero sí, bueno. Eso sí, claro. Algún pique yo recuerdo en las copas foreras, en plan de, no, es que estos dos no se hablan, tal cual. Pero eran cosas casi, ¿no? Casi folclóricas, más que de un rollo de toxicidad y de, ¿no? Sí. No tengo mal recuerdo, la verdad. Matías Castañón, por cierto, Matías Calienta, que sale, ya contigo hablaremos. Dice que recuerdo el día en Aravaca cuando Fran me presentó a un babyface Andrés. Madre mía, qué viejo soy. Bueno, viejos somos todos ya, tío. Eso es así.
Mato es de esas japoneses. personas a las que las seguimos llamando por su nombre Sí, del foro, no por total. su nombre de pil. Totalmente. Y tenemos Mato será Bueno, Mato hasta que se muera. lo que decía, había mucho nivel, ¿no? Eso es lo más importante, lo que estábamos hablando, Mm. pero claro, la figura de culto principal para toda la gente que escribe o que luego se ha dedicado a escribir de baloncesto y en los medios, estáis de acuerdo que es Gonzalo Vázquez. Andrés lo conoce mejor que nadie prácticamente. Sí. Y en estos momentos tiene un estatus de superestrella que no sé si ha vuelto a tener incluso con los muchísimos seguidores que tiene en Twitter, ¿no? Sí, bueno, al final Gonzalo, yo en el foro lo conozco algo después, porque sí que le había leído antes, pero para mí, es decir, la figura esencial en el foro cuando yo entro no era Gonzalo. Pero luego sí que te das cuenta, ¿no? Cuando entras, empiezas a leer, empiezas a bucear, empiezas a buscar algo más que ha escrito anteriormente, que ya estás ante alguien distinto, ¿no? Y luego ya yo he tenido la fortuna de conocerlo, tengo la gran fortuna de poder trabajar con él y te das cuenta, ¿no? De que es un espécimen único, de que es un tío que vive por y para eso y que lo suyo es el número uno, ¿no? Entonces, para mí sí que es cierto que quizás cuando eres nuevo y cuando eres quizás tan joven, ¿no? Aunque en esta época también ha podido cambiar porque el consumo es mucho más sencillo, mucho más automático para todos y mucho más visual. Cuando eres tan joven y tú tienes delante a un Gonzalo Vázquez, un texto de Gonzalo Vázquez, quizás te puede marcar un poco distancia, porque no es el contenido más automático para un joven de 15 años, ¿no? Necesitas tener un deseo quizás más profundo, algún tipo de inquietud, si no es difícil que te entre por los ojos. Pero cuando a ti te gusta eso, es decir, cuando a ti te gusta el baloncesto y te encuentras a un Gonzalo Vázquez, pues lógicamente disfrutas como un auténtico gorrino, ¿no? Porque es el que mejor lo cuenta y seguramente el que más sabe en eso, ¿no? Entonces, pues al final cuando tú te vas metiendo en ese mundillo y lo descubres, es un auténtico filón, claro. Yo recuerdo la sensación de postear algo y bajar con el scroll y que te hubiera comentado el post Gonzalo y decir, hostia, chaval. O sea, había un momento ahí que te ponías tenso diciendo, a ver, o sea, habré puesto todo bien, me habrá faltado algún dato, tal. O sea, era como que bajaba del cielo y se hacía carne y ponía un comentario en tu post. Y yo decía, joder, macho, esto es increíble. Pero es verdad que hay gente, el propio Meg que ha dicho Andrés, era una cosa brutal. Yo hablaba mucho en su día de Liga Universitaria Americana, de NCAA, y allí yo le guardo mucho cariño a Remember, tío. Sí. Remember, leerle era una gozada y luego, gracias a él, ya una vez que me vine a Madrid a estudiar, quedando con él fue durante algún tiempo mi dealer de revistas americanas, tío. La primera guía Athlon que yo tuve del torneo final, este tipo de cosas me las traía a él con sus contactos. Claro, en aquella época, pues todo lo de eBay, la compra online, estaba súper en pañales. Y yo recuerdo quedar con él en Callao, en la puerta de la FNAC, sin saber ni cómo era físicamente. Yo allí, un chaval de 18 años, me encuentro con un tipo ya mayor, con una sudadera de Syracuse naranja allí que se le veía en toda la calle Preciados. Y yo ahí haciendo el intercambio con él, que la gente nos debía mirar diciendo, ¿estos qué están haciendo aquí, tío? Esto ni siquiera es droga. Que si fuera droga los mismos se acercaban. Pero luego, joder, me acuerdo que no, pues toma, te he traído esta y además esta antigua que tenía yo, que tal, no sé qué. Y ese tipo de cosas hace que esa gente tuviera como un halo muy especial, ¿no? Había como varios tótems en el foro, que todo lo que publicaban lo tenías que leer y que cada vez que ellos decían algo joder, iba a misa. Quería decir que yo he estado durmiendo en casa de Remember y es impresionante la colección que tiene. Tiene como Debe una serlo, pared sí, entera. Es espectacular, no solamente de Blue Ribbons, anuarios NBA, anuarios de Liga Universitaria, libros de baloncesto, pero tiene una colección de Giganti, de los que es Gigantes, pero en Italia, y de Superbasket, que es la otra revista fuerte en Italia, pero impresionante. Tiene cientos de revistas de estas, por supuesto toda la colección de Gigantes, y todo. Yo creo que puede ser la colección número 1 de revistas de baloncesto de España. Yo creo que es seguro, vamos. O sea, pero ¿qué es de él, Javi? ¿Hace poco le has contactado? Porque yo he perdido contacto con él, evidentemente. Yo hace tiempo lo contacté durante la pandemia, pero bueno, esta semana hablaré con él a ver si. Pues no, dale un abrazo. Los dos son muy dejados y tal, pero sí, yo espero verlo. Cuando vaya a Madrid espero verlo, porque es un espectáculo, tío. O sea, porque además las expresiones que utiliza. Sí. Por ejemplo, y hay una que me enseñó él que es ad nauseam, que esta la utilizo. Ad nauseam lo uso mucho, que es como, o sea, piensa que hasta los latinos, o sea, hasta en latín había ya sentido del humor, tío. Está guay, tío.
Pero bueno. Andrés, hay una comida o una cena, no sé si era comida o cena muy mítica, en la que creo que conoces a Gonzalo Vázquez por primera vez y que aparecen los posts, no sé qué, una quedada forera que me dijeron que estabas allí. Digo, coño, esta es la primera vez que el reverso se No, junta. no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo Claro. de cuándo conocí a Gonzalo. Es que de hecho no me acuerdo. No, o sea, no recuerdo si fue una cena. O Así sea, os pondríais después de la cena luego, claro. es más que posible, pero no lo sé. No me acuerdo exactamente de cuándo vio Gonzalo. ¿Fue una cena durante una copa o algo de eso? ¿O dónde Sí, fue? algo así, sí, que hubo una quedada en Madrid, que vino gente de Valencia también, pero nos lo contó José Parra, No lo CDK. sé. No lo sé. Yo recuerdo que la primera copa en la que estuve fue cuando cumplí los 18 en Zaragoza, que fui con otro forero, por cierto, de Ciudad Real, que éramos dos foreros literalmente, y los dos fuimos allí. Y Joaquín MB se llamaba, un saludo para él si nos está viendo. Y, y en aquella época fue la que yo le puse cara a muchísima gente, lógicamente, que ya había conocido durante 2, 3 años, tampoco demasiado, pero sí que viví la experiencia un poco como una especie de corderito, ¿no? Porque yo con 18 años allí, claro, había mucha gente que ya tenía trato anterior, llevabanse haciendo algunas copas foreras, y yo la primera vez, sin conocer prácticamente a nadie, pues al final fue una experiencia impresionable para mí. Pero lo de Gonzalo, la cena aquella no me acuerdo. Si fue en Madrid es posible porque luego en las copas en las que estaba han sido las que se han disputado aquí en Madrid. Pero Claro. no le pongo ni fecha ni momento a aquel momento, la verdad. A mí me pasó alguna Gonzalo, vez, y a Andrés yo creo que también, el tema de conocer a alguien en persona y que se te quede mirando como diciendo, pero si tú eres un mierda de 18 años, ¿pero qué coño haces aquí luego hablando de no sé qué, de Connecticut, de la defensa de zona? Y tú llegabas allí un poco con lo que dice Andrés, con esa sensación de, bueno, yo soy aquí el pipiolo, no tengo nada interesante que aportar a todo esto, aquí la gente ya tiene mucha vida, tiene mucho callo, dice cosas interesantísimas, yo soy un tío de primero de carrera, vengo aquí de empalmada casi, bueno, nada, las primeras veces de desvirtualizar son muy divertidas siempre. ¿os ha pasado que en la profesión os habéis encontrado gente que de repente son foreros y no lo sabíais? O sea, que dicen, ah, yo era tal, y digo, hostia, y cosas así, ¿no? Os explico, lo expliqué el otro día, pero no me importa. Un día se presentó un abogado nuevo en la Euroliga Ajá. y bueno, empezamos a hablar y no sé qué, dice, soy Macu. Y yo, hostia, ¿Macu el del foro? Digo, Ah, Macu, digo, macho. tío, pero qué cojones. Y ahora, bueno, ya habíamos, por lo visto ya nos habíamos visto, pero fue en la Copa de Zaragoza, en la sesión golfa, que saludé a 500 personas, sin exagerar, y no me acordaba. Y el tío ya empezó a darme caña, dije, ay, que ver que no te acuerdas de mí, no sé qué. Habíamos hablado incluso por Messenger, él estando en Finlandia y yo estando en Taiwán, y no, es que no me acordaba. Pero cuando me lo dijo, digo, coño, tío, pero si eres tú, tío. No sé si os ha pasado algo parecido, de conocer a alguien sin saber que es forero y de repente daros cuenta bueno, de que incluso podéis haber interactuado en el foro, ¿no? A mí me ha pasado quizás un caso no tanto así como el hecho de que gente que yo conocía del foro, como por ejemplo Fran, aunque yo a Fran le conocía fuera del foro también, pero gente que conocía el foro, que luego al cabo de los años te la encuentras en la primera línea, digamos, en cuanto a nivel profesional. Eso sí que me ha pasado bastante, y con ejemplos como los que ha dicho Fran antes, ¿no? Especialmente los de fútbol, también en baloncesto alguno, pero es decir, que tú conozcas a alguien y al cabo de los años, por su buen hacer profesional, te lo encuentres como el caso de Fran y digas, hostia, este tío es el narrador de la Euroliga en este sitio, aparte narra Premier y hace mil cosas, ¿no? Esto sí me ha pasado mucho, y os confieso que también es un poquito un síntoma de orgullo, ¿no? El hecho de que, joder, tú te has relacionado con este tipo de gente, has interactuado mil veces con este tipo de gente, eres amigo de muchas de esas personas y al final esas personas con las que tú soñabas, ¿no? Hostia, pues igual dentro de 10 o 15 años, si la cosa se da muy bien, ¿sabes? Acabamos haciendo algo. Y al final ves que están haciendo mucho más que algo, ¿no? Eso sí que me ha sucedido. Es decir, que tú conozcas a gente y al cabo de 10, 15 años puedas verles cumplir su sueño, entre comillas. A mí me ha ocurrido que yo, por ejemplo, a Gonzalo Cabeza, que actualmente soy bastante colega de él y tal, pero yo la primera vez que hablo en mi vida con él es por el foro. Él era Cabe en el foro, ¿Sabes? así todo en mayúscula, con K y tal. Y luego, ¿verdad? Pues porque también somos de la misma quinta, porque nos hemos visto en el gremio y tal.
Y hay muchas veces que pues, nos hemos llegado a ir de vacaciones juntos, varios colegas tal, y yo qué sé, pues estás en Alicante, en una discoteca, hablando con una chica, y esa chica pregunta, oye, ¿y vosotros cómo os conocisteis? Y entonces tú dices, joder, es que si le digo que le conocí en un foro de ACB, no sé qué tal, va a pensar que somos unos auténticos personajazos. Y entonces, no, bueno, en Madrid, tú sabes, nos conocemos, tal, un poco todos los periodistas, tal. Pero claro, hay gente que lo piensas y dices, es que yo este tipo que ahora comparto día a día con él, si no físicamente, pues en algún grupo de WhatsApp nos hablamos siempre o nos tal cual, la primera vez que yo lo conocí fue en el foro. Y entonces queda un poco friki decir esto, pero es que es verdad. Y oye, pues no me avergüenzo de ello. Era más friki entonces que no pensarlo ahora. Ahora está más normalizado todo esto de poder conocer, Sí, poder conocer a puede la ser, gente, pero claro, a la gente le a sigue través de chirriando un redes. poco de. O sea, que los conocisteis, pero en un foro de baloncesto, pero que resulta que no era solo de baloncesto, pero que tal. Y tú, bueno, que nos conocimos en Madrid. Ya, no hace falta nada más explicarte. Lo que estábamos hablando antes de, bueno, de desvirtualizar un poquito a la gente. Antes te he enseñado, Fran, una foto cuando tú tenías 18 años. Tremendo documento ese. Claro, hay una foto que colgué, ya la volveré a colgar si no te importa, Fran. Porque sales bien parado, Fran. De aquella época puedes colgar las que quieras. Y de aquella época. Claro, pero hay una foto de Fran que, joder, está con 18 años, vestido con una camiseta del Casademont Girona. La foto era Sin de Álvaro. barba. Y sin barba, es verdad. Y además el tío hecho un pincel que dices, hostia, aquello empezar a mirar y digo, hostia, se parece un huevo. No, dije, coño, es el puto Fran Guillén. O sea, y la foto era de Álvaro. Y al fondo aparece, ya te lo diré, Fran Fermoso. Y antes estaba. Sí, y ha visto la foto también de Andrés y dice, coño, está ahí todo perro. Luego has dicho, ¿cómo se llamaba? ¿Bonallé? Beaumayé, vale, ok. Y salen un montón de personajes y de foreros que es brutal. Pero me mola mucho. Creo que está por ahí también. ¿Quién, sí, perdón? Tolkas estaba también. Ah, Tolkas, vale, sí. Claro, entonces aparece un montón de peña ahí que mola un montón. Pero ya la colgaré para que veáis cómo Frank Guillén conquistó a su mujer. Para que veáis que cualquier tiempo pasado. Con esa planta, Como diría Karina. Yo, por cierto, recuerdo ahora, cuando hemos citado a Tolkas, yo recuerdo las copas a las que iba a Tolkas. Tolkas siempre traía ron miel de Gran Canaria. Y era como una especie de dios también en las copas foreras, porque estaba todo el mundo, a lo mejor estaban 20, 25 personas, 30, charlando normal. Llegaba Tolkas y como todo el mundo sabía que traía toneladas de ron miel, era como, bienvenido al paraíso, ya que ya ha llegado Tolkas, ¿sabes? Pero tú llegaste a jugar alguna copa forera, Andrés. ¿Cómo? ¿Tú llegaste a jugar alguna copa forera? Sí, llegué a jugar. La primera en Zaragoza jugué con Gran Canaria, que guardo la equipación, de hecho, todavía. Fantástica. Qué mercenarios éramos, ¿eh? Uno con Girona, otro con Gran Canaria. Lo que es vivir en ciudades que no tienen equipo ACB, ¿eh? Te vendes al primero que pasa, macho. Yo era el típico americano al que cortan después de darse cuenta de que es muy malo. ¿Vale? Eres un NAF. NAF. Bueno, un buff. Buff porque yo lo de NAF no. Por lo que sea. Pero sí. Era un buff de manual. Es decir, jugaba una copa, me cortaba porque decía, madre mía, este tío va muy, muy justo, incluso para el nivel de la copa forera. Y luego a la siguiente copa forera jugaba otra. Entonces, a lo mejor he jugado con el Madrid también. Bueno, entonces ya. En un apaño clarísimo con Florentino Pérez, porque si no. Entonces ya. Fuiste Jeremiah Massi durante un. No. Hasta que me retiré y me fui a jugar las copas foreras en Turquía, que ya tiene mucho menos cabida mediática y no. Hostia. No, pues si pasó de Gran Canaria a Madrid es Jesse Carroll, ¿no? Pues, Jesse Carroll, de verdad. No, pero había mucho mercenario, es cierto, en las copas foreras, ¿no? Yo, por lo que he podido escuchar, pero yo no jugué ninguna, tío. La verdad es que me arrepiento. No, no, me hubiera gustado, tío, pero no sé. No, justo había dejado de jugar ya en Sevilla, porque me fui a vivir en Madrid. Y no, eran muy divertidas. No sé, pero ahora me arrepiento, la verdad. Eran muy divertidas, porque sobre todo estabas en un ambiente que era guapo. Ambiente de gente además de entre iguales, ¿no? Primos interpares, o sea, todos iguales y tal, y lo pasamos de puta madre. Sí que es verdad que el otro día estábamos hablando de que algún pique, alguna cosa y tal había, algún chanchullito, pero en general era un ambiente cojonudo. Te levantabas a las pocas de la mañana, después de haber estado toda la noche dándole que te pego,
pero tú ibas allí y medio tajado, o alguno, como decía el otro día, que iban vestidos tal y como habían salido por la noche, pues se iban ahí con sus zapatos y iban a jugar, tal. Es decir, estaba muy guay porque era un ambiente sano y, joder, encima éramos todos malísimos, menos 2 o 3, que marcaba la diferencia. Y, joder, estaba guay, tío. Estaba muy guay, tío. Yo tengo un recuerdo fantástico y además de que es justo lo que dice Óscar, de que para bien o para mal el nivel era muy equiparable, es decir, no te encontrabas ninguna superestrella que pudiera marcar las diferencias y al final eso te desvirtúa un poco lo que son los partidos y el ambiente incluso, ¿no? Porque cuando te encuentras a alguien muy superior dices, hostia, es un poco injusto, ¿no? Pero era muy equiparable y además el 80% llegábamos en condiciones lamentables a jugar. Entonces eso lo hacía todavía más divertido, ¿no? Porque es decir, si ya de normal eras un tío más o menos decente tirando a malo, en esas condiciones sin dormir y tras tomarte 46 copas, pues lógicamente no eras nada. Entonces tu experiencia se multiplicaba un poco más y bueno, para mí yo tengo un recuerdo fantástico de todas las copas foreras. Es un buen debate ese, el de foreros que eran buenos jugando a baloncesto, porque no hay muchos y eso dice bastante poco de nosotros, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Yo recuerdo, fíjate, recuerdo a Balcha, que luego en Madrid jugábamos alguna pachanga. Hostia, Balcha jugaba muy bien, pero no tengo tampoco, o sea, yo en copas foreras no ibas y te quedabas prendado de joder, cómo juega. Éramos todos, o sea, no había ningún gañán que se la botara en el pie, pero tampoco había tíos que fueran sobradísimos. Y eso, no sé hasta qué punto habla mal del foro ACB deportivamente hablando, ¿no? Es como un infranivel ha salido mucho periodista de ahí, pero poco entrenador de élite y poco jugador, ¿eh? Quizás nos dedicamos a escribir y a postear porque a lo otro no, Tal cual, no podíamos. O sea, si no eres jugador, eres entrenador. Si no vales para entrenador, eres árbitro. Y si no vales para árbitro, eres forero. Ese vendría a ser un poquito el nivel. Efectivamente, esa era la clave. Sí, aquí dan nombres. Eneco era muy bueno, De Verde jugaba muy bien. Fran, el de Zaragoza, ACB Zaragoza 2012, esto también se ve que era muy bueno. Ah, bueno, pero es que ACB Zaragoza creo que llegó a jugar, ¿no? Como en EVA o algo así, ¿no? O entrenar con el Plata, muy alto, además. Una historia, sí. Muy alto y con buena mano, yo lo recuerdo también. Totalmente. Pero fíjate, los cuentas con los dedos de una mano, ¿eh? O sea... Ya. Bueno, cambiando de tema, ¿os sorprende que haya tanta gente que ha sido forero y ha terminado trabajando en baloncesto o era un paso lógico de alguna manera? Vale, Fran. Bueno, yo creo que al final lo bonito de esa generación de gente que debatíamos es que yo creo que también muchos teníamos ese gusanillo un poco, ¿no? De comunicar, del periodismo, de interesarnos, de leer. O sea, al final lo que te lleva también al foro es esa curiosidad un poco naciente, ¿no? De la gente que ya está metiéndose en las webs y leyendo prensa americana por internet, que era una cosa que empezaba en España a poder hacerse. Pues el típico que, oye, pues me acabo de suscribir a la Slam y me acaban de traer tal. Y yo creo que al final era un poco el caldo de cultivo en el que se forma el foro, en el que se forman los debates del foro, en el que tú mismo, si querías, oye, pues yo me quiero parecer a esta gente que habla también de básquet, que argumenta también, que sabe tantas historias. ¿Y cómo lo hago? Pues oye, pues comprándote estos libros, pues leyendo estas revistas, pues acudiendo a estas firmas americanas. Y al final yo creo que los que teníamos un poco ya el gusanillo de querer ser periodistas, ahí lo que hicimos fue madurarlo mucho más, saber educarlo, saber enfocarlo, y yo creo que por eso era un caldo de cultivo muy bueno, ¿no? Para alguien que quisiera debatir de básquet, pero también para alguien que dijera, oye, yo quiero debatir de básquet porque me gustaría hacer de esto de hablar de deporte mi vida, mi profesión. Y allí tuvimos un laboratorio pues muy chulo para aprender de unos, para debatir con otros. Entonces, no me parece casual que mucha gente luego haya pasado del foro al mundo de la comunicación como tal. A mí incluso me parecen pocos porque luego Sí, es cierto que cada uno tiene sus propias condiciones vitales o profesionales y no toda la gente que querría dedicarse a algo puede, por muchas circunstancias, pero yo recuerdo a mucha gente tremendamente buena que dices, ¿cómo no ha acabado este tío llegando a ser algo importante dentro del mundo del baloncesto al menos, ¿no? Que es lo que yo más conocía, porque en fútbol hemos visto casos que sí, habría más también, pero en baloncesto había mucha gente que dices, este tío se le ha dado mal, no ha tenido suerte, pero realmente por conocimiento, por argumentario,
por cualidades profesionales, podría estar tranquilamente en cualquier redacción de prácticamente cualquier sitio haciendo baloncesto, ¿no? Entonces también te da a entender un poco las dificultades, te va mostrando las cosas buenas, ¿no? Como decir, joder, todo lo que puedo aprender yo de este tipo, pero luego las cosas malas, ¿no? Cuando tú te preguntas por qué este tipo no está ahí, ¿sabes? Sí. Porque al final dices, hostia, es bastante más difícil de lo que parece, pero a mí me sorprende que en muchos casos no hayan llegado a ser lo que por conocimientos, cuando tú les leías, cuando tú tratabas con ellos, podían decir. Yo recuerdo muchos proyectos frustrados de vamos a hacer un medio de comunicación con firmas solo del foro. Y es verdad que tú pensabas de, oye, si sacásemos una revista en el que firmara gente solo foreros, es que sería una revista de un nivel brutal. Luego es verdad que Pablo Malo de Molina se encargaba un poco de cazar talento y muchos foreros luego pasaron a ser articulistas de acb.com y bueno, publicamos algunas cosas y tal, y porque tenía buen ojo evidentemente Pablo también para eso. Pero al hilo de lo que dice Andrés, es verdad que igual si el foro hubiera surgido en una época un pelín posterior, donde ya esto de liarse en un crowdfunding y fundar un medio y tal y cual, a lo mejor hubiera salido de ahí hasta una publicación online o algo así, seguro. Hombre, se supone que la plataforma Serena nació en el foro, ¿no? O a través del foro. Sí. Y creo que era una idea, esa idea que tú comentabas, Fran. Sí, puede ser, es verdad. Pero Es verdad. no sé muy bien por qué no tiró adelante. Supongo que porque cada uno tendría Tampoco. de su padre y de su madre y bueno, la cosa no tiró adelante. Pero yo creo que una de las cosas chulas del foro era que se podía debatir plenamente con tranquilidad, cosa que ahora, como decía antes Andrés, es prácticamente improbable porque la gente está que te busca Mira, por ejemplo, que no has acentuado la O en jugón, yo qué sé, ¿sabes? Cosas están a las tonterías y no al debate gordo. Entonces, creo que lo del foro es como un caso único. Un caso único en el que además, es verdad lo que decíais vosotros también antes, hemos madurado mucho, muchas personas, leyendo el foro. Porque nos ha ayudado a entender, porque nos ha ayudado incluso a empatizar, a entender otro punto de vista, a no ser demasiado grosero. Al final es como una sociedad, ¿no? Intentar estar bien entre todos. Pero, joder, no sé, por ejemplo, yo tengo un recuerdo muy guapo del foro precisamente por eso, porque podías hablar y hablar y hablar. Pero la pena, y es algo que dejo aquí ahora un poquito en el aire, es que la pena es que ahora no se puede hacer eso. Y además de todos los temas, ¿eh? Porque es que Tiempo Muerto llegó un momento en que tenía un músculo en cuanto a debate brutal, ¿eh? Pero que ya había momentos en los que te preguntabas, pero es que esto ya es de todo menos un foro de básquet, la excusa es el básquet. Pero aquí hay gente soltando unas parrafadas de cine que se te cae el alma a los pies, aquí hay gente que sabe un montonazo de otros deportes, aquí hay gente, o sea, en ese sentido había, bueno, es que yo recuerdo tardes y tardes de no publicar un post, de simplemente leer y leer y leer y leer, y ibas abriendo pestañas en el navegador y se te iban acumulando y ibas leyendo y al final te daba la hora de quitar internet, y porque en aquella época ponías y quitabas internet con el modem de los 56K. Niña, apaga el teléfono, apaga internet que tengo que llamar. Claro, llegaba tu madre y te decía, oye niño, que las 2 horas han pasado, que tu padre quiere llamar por teléfono. Entonces tenías que quitar esto y no habías puesto un post. Era solo leer a gente, porque, bueno, pues porque las velocidades de carga también eran diferentes, porque si querías ver una foto, pues igual estabas un rato. Y eso era una gozada, la verdad. Sí, para mí también. Perdón, tenemos un montón de comentarios, pero quería hablar de una cosa, a ver si la gente que está ahí escuchando, o bueno, hablando ahí en comentarios me ayuda. Había un post de vinos. Había un post de vinos que había un forero vasco, si no recuerdo mal, que el tío recomendaba vinos muy baratos y muy buenos, tío. Y yo, es que fíjate, en un foro de básquet. Vino por el post de vino. Bueno, y acordaos del post de Gonzalo Vázquez de drogas. El post de básquet de drogas de Gonzalo Vázquez. De drogas. Dices, hostia. Sí. Es ahí le metieron un toque, ¿eh? Aquel día le metieron, o sea, con el post de drogas le metieron un toque de decir, nene, córtate un poquito. Que esto lo de la gente, ¿sabes? O sea, que no, es que. Gonzalo también se mete unos pero fregados, no es que lo lea la gente, Javi, es que era un foro oficial de la ACB. Había peña hablando de drogas. Es que lo piensas y es la leche. O sea, No, hizo un post que se llama Odio Follar y el tío hizo una disertación ahí. Sí. Gonzalo tiene esas cosas, tío. Sí, yo me acuerdo además de una vez. Pero mucho más antes, ¿eh? Mucho más antes, yo creo que con los años
ha temperado un poco, pero antes es cierto que te encontrabas en el foro, te encontrabas cosas así que decías, pero vamos a ver, ¿y esto? O sea, esto de que o sea, Sí. Yo me acuerdo de uno de los comentarios de ese post de Odio Follar que decía, hostia, es que yo estuve una vez con una chica joven, no sé qué, y la tía cerró las piernas, ya tuvo placer ella y yo me quedé cortadísimo y dije, me cago en la puta, tío, ¿cómo puedes contar esto? Es que además era como un poco de pudor, ¿no? Hostia, tenía 20 y poco y decía, hostia, sí, el tío se cortaba un pelo. El hilo de Rap y Basket, ¿cuántos compartía ese binomio? Efectivamente, esto tuvo bastante. Dice que el forero de los quequeros abrió otro que decía porno y básquet cuando compartía este binomio. O sea, Todos, la gente se pasaba luego, tío. Pero es que estaba muy bien porque tenías abierto eso y en otra pestaña va a fichar fulanito a Chuck Cornegay. O sea, es que o sea, los debates fluctuaban ahí de una manera. Lo mismo estabas hablando con una persona de esto y mañana hablabas de vinos y entonces eso era lo guay. Sí, yo recuerdo que Tiempo Muerto era indescifrable totalmente, ¿eh? Tú te encontrabas ahí cualquier cosa y además había altas posibilidades de que el que comentara dentro de ese cualquier cosa fuera un genio en eso. Entonces era absolutamente maravilloso porque tú decías, bueno, pues voy a hablar, efectivamente, voy a ver cómo era el cine de serie B de los 80 y tú decías ahí y te encontrabas un tío que era el amo sabiendo eso. Entonces era increíble. O sea, yo creo que he aprendido más cosas, vamos, a escribir, no sé si Fran supongo que sí, porque al final estudiábamos juntos, pero a escribir, a redactar, argumentar y tal, seguramente he aprendido más en el foro que estudiando la carrera. Seguro. Sí. Eso convalidaba como práctica. Vuelvo a lo que decíamos antes, es que ahí aprendías a, oye, voy a entrar en este post, voy a intentar aportar, porque es que si no me comen. Porque es que en este post va a haber 20 tíos que sepan más que yo de esto. Sí. Entonces voy a intentar que lo que ponga no sea una gilipollez, porque es que entonces va a quedar ridículo. Y al final ese Pepito Grillo, pues probablemente tú lo sigas teniendo hoy cuando publicas algo para Gigantes. Sí, es tal cual. Curioso. Bueno, tenemos un montón de comentarios, Oscar, no sé qué no, la verdad es que os agradecemos un montón los comentarios que estáis poniendo. De hecho, están hablando entre ellos algunos, pero también que si queréis poder hacerle una pregunta a Fran y a Andrés, pues encantados. Pero me están hablando, por ejemplo, a Pesquenauta. Me hizo mucha gracia ver el reflote de Pinchín y sus oposiciones sabiendo de su vida ahora. O sea, de quién es ahora. O sea, entiendo que sabéis quién es. Sí. Por eso. No, también Johann Sebastián Mastopiero estaba hablando también de esto, pues de cuando se hablaba de la NBA y los descansos te pasabas al pornazo. Esos días que. Claro, o sea, es todo como el foro era como un hilo argumental de muchas vidas. Y muchas vidas en paralelo que confluían ahí. Y como es normal también, pues se podían haber muchos piques. Pero sí que es verdad que, hostia, pues, no sé, que estaba muy bien. Pero, por ejemplo, Pescanauta habla que totalmente de acuerdo con Fran de esto de las pestañas y las lecturas, tardes enteras que os pasabais con eso de ir leyendo foros, bueno, post y post. ¿Vosotros recordáis algún post en concreto? ¿Algún post en el que estuvierais muchas horas escribiendo, aparte del de NBA de Andrés? Hombre, el de NBA era muy mítico. El otro parecido que había paralelo de Tertulia NCA, yo también lo frecuenté mucho. Lo malo es que hubo una época, yo no sé si estáis de acuerdo con esto, en que ese tipo de posts devoraron el foro. O sea, al final el foro dejaba de tener posts nuevos, frescos, digamos, para tener solo posts rescatados que tenían 2.500 páginas ya, que se iban renovando temporada a temporada, además, en plan, post oficial ACB 21-22, y había hostias por ser el que pusiese el 22-23, ¿sabes? Y al final tú veías la primera página y casi todo era eso. Llegó un momento en que el post lo dominaron un poco, el foro lo dominaron un poco, ese tipo de post que estaba muy bien si tú eras veterano allí y seguías el hilo argumental, pero claro, yo imagino que para alguien que fuera nuevo, meterse a debatir en un post que lleva no sé cuántas páginas ya, con gente que se conoce, que tiene su propia jerga, que igual tú vas a contar algo que se ha contado 25 páginas antes, claro, no te vas a leer las 200. Eso al final yo creo que era un poco complicado y eso deslucía un poco el foro porque lo que provocaba es que cuando tú perdías el hilo una semana, regresabas a ese post y tenía 70 páginas nuevas y era imposible ponerte al día. Y cuando ya fuimos siendo un poco personas más de provecho y ya nuestra vida no era internet y ya teníamos que trabajar y teníamos nuestras prácticas y teníamos nuestra tal, es verdad que eso a mí, por ejemplo, me hizo
desengancharme un poco del foro. El hecho de que ya había un momento en el que el foro no te permitía estar 48 horas fuera porque entre el incremento de usuarios y el incremento de ese tipo de posts, que al final eran mega historias que se arrastraban, era muy difícil estar permanentemente al día. Sí, luego también yo recuerdo los posts oficiales de cada equipo. Exacto. Que siempre estaban como muy... claro, la gente que escribía en el post oficial del Unicaja eran hardcore del Unicaja. Sí, muy secta todo. Sí, y aparte, tíos con muchísima información, con muchísimo conocimiento. Es decir, era muy difícil, recuerdo, para alguien ajeno entrar y quedarse más o menos de forma normal a comentar con esa gente porque tenía un nivel al que tú no alcanzabas ni soñando, ¿no? Eso y existía como mucha restricción, entre comillas, no oficial, porque al final en el foro había mucha buena gente, ya digo, al menos en nuestra época, pero sí es cierto que estaba como más polarizado ese tipo de cosas, igual que Tertulia NBA o en Hablando de Básquet, que si no recuerdo mal era de Xavier, ese post, ¿no? el inicial, eso es. Es verdad. Pues claro, a lo mejor te encontrabas una masificación, una cantidad de aspectos que leer que no podías, ¿no? Que no podías abarcar, y a lo mejor tenías 50 páginas y dices, hostia, ¿yo qué hago con 50 páginas? No lo puedo leer aquí, ¿sabes? Entonces sí que era un poco más difícil, sobre todo en los años posteriores, cuando ya se fue todo quizás organizando demasiado, porque al final en Tiempo Muerto era un poco más libre albedrío, sacabas un tema, pues eso, un tema sobre pintura y sacabas un tema sobre pintura. Pero en básquet, que estaba más cuadriculado todo, si querías saber de NBA, te ibas a Tertulia NBA, pero con suerte de que no hubieras estado de vacaciones en los últimos 5 días, ¿no? Si no, te puedes olvidar. Es que la rabia que daba a veces que tú pusieras, no sé, me lo invento, ¿qué os parece el fichaje de Eracen Lorbeck por Unicaja en su día? Y que alguien siempre te pusiera, de eso ya se está hablando en el post oficial de Unicaja. Ya, bueno, chico, pero es que, no sé, pues me apetece escuchar a otras voces, otra gente, me apetece que alguien de Vitoria me diga qué le parece el fichaje. No hace falta que todo sea la secta malagueña hablando, retroalimentando, ¿sabes? Y eso al final yo creo que deslució un pelín el foro. Lo que dice Andrés, el tenerlo todo ya excesivamente compartimentado en temas, en grupos de debate. Pero bueno, por lo demás, buenos posts, sin duda. Y grande Xavier, ¿eh? Otro nombre que hay que hablar siempre que hablamos del foro, macho. Xavier Añúa, que nos va a enterrar a todos. Y sí. Queremos invitarlo. Otra cosa que, bueno, es cuestión de llamarlo y que te os diga que sí, porque no va a decir que sí, no hay ningún problema. El único torero sin haters, ¿eh? O sea, todo el mundo quiere a Xavier Añúa. Ya, no creo. Sería muy lamentable que alguien se meta con Xavier, coño. O sea, cualquiera que lo haya conocido va a decir, bueno, tío. Es que habría que hacer un monográfico de Xavier, sinceramente. Sí. Un monográfico de él. Porque es que tiene historias. O sea, ya lo que cuenta, solo lo que cuenta en su Twitter es maravilloso. Oscar, lo haremos. Es cuestión de. Si queréis, es el siguiente que hagamos, no hay problema. Es cuestión de hablar con él y ya está. Que hablan por aquí del hilo de la aventura americana, que este también tenía, yo me había olvidado completamente de él, pero era un sitio donde Remember se explayaba a tope y estaba muy, muy bien, recordando, pues eso, Yankees, jugadores americanos que han jugado aquí, ¿no? Era una pasada. Sí. Es que él tenía esa dualidad que tú comentabas antes, Javi, de controlar mucho de paracanestro. Entonces, claro, te decía, no, pues este tío en los 70, en Varese, no sé qué. Claro, en aquella época en la que no podías poner en Google fulanito de tal Varese, sino que era alguien que sabías que estaba hablando de memoria, es que eso era brutal. Es un poco también, no sé si fue el que se hizo, perdona, que se hizo un segundo usuario que se hacía pasar por el resto de los usuarios. Tenía un tono súper ácido que era espectacular, Remember. No sé si fue él el que hizo... Seguramente, pero si era súper ácido es muy probable que fuera él. Era espectacular porque sabía mucho y luego aparte tenía esta doble cara, ¿sabes? Que tenía un humor súper ácido, muy punzante y era especial. Totalmente. Pues no sé, algo más, Oscar, no sé, deberíamos ir dejándolo, ya son casi la 1. Joder, sí. Es que has llegado bastante tarde. Cuenta por qué has llegado tarde, porque aquí Fran y Andrés teníamos una teoría, mientras tú estabas con tus problemas, en la que, claro, hemos llegado los 3 puntuales y tú ya te consideras la estrella de rock de este grupo y llegas tarde, todo mamado, todo no sé qué, despendolado, no sé. Cuéntanos por qué. Es que tenía que terminar una entrevista que he hecho con Vladimir Brodzianski, el jugador del Juventud, y la terminé en 55 y digo, bueno, voy a reiniciar el ordenador para estar bien, ¿sabes? Porque está así un poquito
Y ha tardado como la misma vida. Me ha cogido una actualización y me ha dejado tieso, tío. O sea que llega un poco tarde por eso. Así que perdón a todo el mundo, pero ha sido culpa Nuestra mía. versión era mucho más molona, porque era de que estabas en tu camerino tomándote una botella de algo y no. Sí, no no, te apetecía llegar hasta que no. Si la estrella del programa soy yo, vaya mierda de programa, tío. No jodas. ¿Tenéis algún partido este fin de semana o esta noche, vosotros dos? Chescas Bell tengo yo hoy, de Euroliga. Hostia, Muy bien. hostia. Mira, yo hice el de la primera vuelta, ahora que lo pienso. Ahí. Hoy es el día de Milutinov, hoy lo va a petar. Yo creo que sí. Pero no Por está cierto, jugando no bien. me puedo ir sin contar que la primera vez que yo conocí a Javi, en la Antilla, en En Huelva. Mantilla. Jugando un 3x3 que fue el peor 3x3 que he jugado en mi puta vida. O sea, Vaya, fue la casualidad. lo mal que jugué, tío. La casualidad que alguien de nosotros cuatro te vio, el peor Iba día, con, vale. con mi primo y con un amigo, José María, que también es muy buen amigo. Y bueno, perdimos contra equipos malísimos jugando fatal los cuatro. O sea, no sé qué cojones pasó, tío. Aquello fue, tío. El peor baloncesto que he jugado en mi vida fue esa tarde con Frank Guillén, tío. Yo recuerdo decirle a mi madre, Fue el balón, mamá, Javi. he quedado con un amigo del foro. Y mi madre, ¿cómo? Claro, es que a las madres era jodido explicarle esto. Y claro, yo creo que mi madre estaba como por la ventana mirando en plan de, ¿y ese señor que va con mi hijo, quién será? Tal. A ver si no se lo lleva a un sitio oscuro y le da un paquetito así, una bolsita blanca o algo. Tenías que Claro, haberle es dicho que- lo de, no, lo conocí en Madrid, como te has dicho Claro, es antes. que era complicado después de. O sea, como para el resto del público, ese salto generacional, ¿no? De tal. Claro, entre Javi y yo nos hablábamos como colegas, porque es que realmente teníamos ya ese rollo del foro, Sí. tal cual, de como si hubiéramos sido colegas de clase del colegio. Pero claro, para la gente que nos veía desde fuera, pues es que era complicado decirle, no, es que este es colega del foro. Y entonces mi madre ya era, bueno, uno de esos del baloncesto, ¿no? Yo sí, efectivamente, uno de esos del baloncesto. Y con eso lo solucionaba. Ya, sí. ¿Tú, Andrés, tienes algo este fin de semana? ¿Algún partido? Este fin de semana tengo un par de diferidos y luego lunes y martes noche, como siempre. Así que no paramos demasiado. El lunes es el Martin Luther King Day, ¿no? O sea, El lunes es hay Luther partidos a King. todas horas, ¿no? Hay Sí, pero partido a ahora las 9:30, ahora que lo pienso, es verdad. Partido a las 9:30. Ahora el que lunes. no volveré a ver jamás hasta el próximo Luther King, pero bueno. Oye, pocas ojeras, tiene Andrés, se conserva muy bien para los horarios que castigan tanto. Dale años, Por dale la luz, años, por la dale luz. años. Estoy cuidadosamente puesto aquí para que no se me vea demasiado. También es verdad que yo creo que llevas años habituándote a este horario. Entonces, Ah. claro, lo jodido para ti sería lo contrario, que te pusieran partidos por la mañana. Lo comentaba, Bueno, yo creo que eso está haciendo un esfuerzo por venir ahora. lo comentaba antes con Óscar, digo yo, mis horarios son absolutamente nocturnos desde siempre. Claro, y claro. siempre, todos los veranos, además, digo, por mi chica, por mis amigos, decimos, bueno, pues voy a regularizar mis horarios para comportarme como una persona normal, poder salir por la mañana, ver la luz del día y demás. Y cuando me voy adaptando a esos horarios durante el verano, empieza la temporada otra vez y digo, bueno, pues nada, aquí se terminó todo, vuelvo a mis penumbras. Vuelvo a mi ataúd de vampiro, ¿no? Exactamente. Total, En fin, chicos, pues nada, gracias por venir. ¿Qué podemos decir? Ha sido un placer. Y nada, nos alegra que os vaya tan bien a los dos. Y bueno, podemos repetir alguna vez, no sé, ya veremos, ¿no? No sabemos cómo vamos a estructurar esto del foro. Yo soy partidario de no hacer muchos más. Óscar parece que es más partidario de seguir hasta que nos aburramos. Pero no sé, ya veremos qué hacemos. Yo me da lo mismo, yo 5 de Yo 80 qué sé, me da lo Hagáis mismo. los que hagáis, hay que cerrar con Xavier. Yo creo que esa debería Sí. ser la traca final. O con No, Gonzalo. No. Con Gonzalo. Con Gonzalo. Muy Con bueno. Gonzalo, también. porque Gonzalo ahora tiene una autorrestricción de que no quiere salir a ningún sitio, pero cuando la levante, lo primero que va a hacer es. Espero. No creo que sea tan cabrón. Andrés, Andrés, susúrrale al oído, por favor. Sí, Le meteré un poquito de presión para decir, oye, que Javi, que Óscar, que tal, que contad conmigo. Bien. Sí, cuando hables de Draymond Green, Curry y Klay Thompson, tú le dices, sí, 3 mejor que uno. 3 mejor que uno. Y ya está, tío. Tirón, ¿eh? Bueno, chicos, lo dicho, Óscar, nos vemos prontito, ¿vale? Sí, y muchas gracias, Fran, Andrés, por el esfuerzo de aparecer aquí un ratito A y vosotros, chicos, compartir un con placer. Nos vemos. Vale, Cuidado. chicos, un abrazo. Hasta luego.